el retrato del general Mark Milley, el expresidente del Estado Mayor Conjunto, un controvertido crítico con Donald Trump. Su retrato ha sido quitado de la pared del Pentágono, donde estaban todos los que habían pasado por el Estado Mayor Conjunto, y se ha retirado del Pentágono. De tal manera que tenemos una fotografía clara de intentar también contraponer todos aquellos que a Donald Trump considera que ha sido traicionado por ellos. Con lo que el Deep State, en ese artículo del Financial Times, se los recomiendo, es un elemento fundamental para intentar entender cuáles son las tareas, cuáles son los puntos donde está enfocando Donald Trump. El otro, ayer estuvo aquí Zelensky, estuvo con medios internacionales en una casa que hay de Ucrania, en la que planteó, y le he resumido en una serie de puntos, cuáles son los elementos fundamentales que planteó, no dentro de Davos, sino... bueno, no dentro del Congreso, sino fuera, a la prensa, a determinados medios internacionales con quien quiso reunirse, cuáles son las claves del acuerdo de paz. Esto tiraba por tierra por dos cuestiones. No quiere un ejército como separado en el entorno, pero sobre todo tiene una cifra, o dos. Quiere, y lo tienen aquí en esta imagen con los primeros puntos, considera Zelensky que un eventual acuerdo de paz requiere, y esto es importante porque Rusia pide una fuerza menor de soldados de Ucrania. Requiere o pide Zelensky mínimo 200.000 soldados europeos como garantía de seguridad. Pero dijo a los medios internacionales que estaban presentes en la reunión que prefería 1 millón para garantizar la estabilidad. 1 millón de soldados europeos. 200.000 mínimo europeos, soldados, como garantía de seguridad. Piensen que para ir a la negociación, Zelensky ha dicho, quiero hablar con Estados Unidos, quiero hablar en Europa, quiero conocer las garantías de seguridad que tienen en la cabeza. Bueno, pues no sé cuáles tienen, pero las que tiene Zelensky son 200.000 soldados europeos, mínimo. Pero lo ideal, 1 millón de soldados europeos para garantizar la estabilidad. Dice que las negociaciones reales con Rusia aún no han ocurrido y califica los 3 intentos anteriores, lo calificó en esa reunión ayer, como ultimátums de Rusia, donde tuvo que sentarse por obligación, pero que no había una voluntad, porque lo que había eran ultimátums, no un proceso de negociación. Dice que espera que Donald Trump sancione de una manera real y total a Rusia. Dice que Trump, o dijo que Trump era un empresario, que él sabe cómo implementar las sanciones. Lo que está haciendo es dorarle la píldora a Trump alrededor de, pero si tú eres muy bueno, pero tú sabes cómo hacerlo, pero tienes que hacerlo. Señala que solo desde una posición de igualdad se va a poder negociar con Rusia, que no se puede hacer de una posición de debilidad. Minimiza los esfuerzos, tuvo palabras bastante despectivas con Lula da Silva, con el presidente brasileño. Dijo, Lula ya no pinta nada. Minimizando sobre todo los esfuerzos de mediación. Hay alguien que quiere mediar, pero a él no le gusta que medie, y entonces dice, aquí Lula no pinta nada, dijo a los medios que había. Dice que el único jugador desde la llegada de Trump es Trump, lo que abre la puerta a que la debilidad de Biden era aprovechada sobre todo por las partes, porque todos veían que se necesitaban más actores. Es decir, dice, Lula ya no pinta nada, antes podía pintar algo porque estaba Biden, miremos entre líneas, pero ahora el único jugador es Trump. Es decir, Trump, sobre todo deja una posición en Europa complicada porque le pide, pero a la vez le dice no pintas nada, porque no lo dijo, pero es como si lo dijera. Si dice que Lula Silva no pinta nada y que el único jugador es Trump, pues si el único jugador es Trump, ¿quién tampoco pinta nada? Ni China, ni Europa. Llama a Europa a prepararse militarmente, hace una especie de previsión, van a ir a por vosotros, le insta a elevar el gasto militar al 5% en todos los países de la Unión Europea, es decir, se coloca al lado de Donald Trump y frente a Europa diciéndole 5% también, yo también lo opino, poned el 5%, ¿no? Afirma que la OTAN sería la mejor alianza de paz en Ucrania, aunque dice que Rusia nunca aceptará la Alianza Atlántica como fuerza de paz, sino que va a aceptar fuerza europea. Muy llamativo, cuando dijo que hay 4 países de la OTAN, Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría, Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría, que se oponen a la incorporación de Ucrania a la alianza. Pero, esto es lo más destacado que yo he visto en tiempo, pero si Trump apoya el ingreso en la OTAN, da igual lo que digan los otros 3. Vamos,
que la OTAN es Estados Unidos. Vamos, que Estados Unidos y la OTAN es simplemente un pequeño instrumento de Estados Unidos. Pero fíjense en las palabras, dice, hay 4 que no nos dejan entrar, que son Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia y Hungría, pero da igual, si Trump dice que entramos, los demás nos da igual, ¿pero qué van a hacer? ¿Con quién van a hablar? ¿Con quién van a negociar? Con Trump y con Estados Unidos, y los demás ya lo ha dicho, ya no pintan nada. Lo ha dicho sobre Lula da Silva, pero al decir luego que lo único importante ya, que solo hay una figura, que es Trump, lo cual gusta en el oído de Trump, que dice, wow, me están poniendo como elemento fundamental, soy yo, su ego está cubierto, Europa queda por el camino. Europa no pintas nada. En el fondo es lo que le dijo sin decirlo. Advierte que los soldados norcoreanos están más cerca de Davos que de Corea del Norte, lo hacía aquí. Denuncia que Irán está ayudando a Rusia en la guerra más de lo que se cree, en plan no se está haciendo suficiente. Habla también de cómo Europa tiene que unirse y actuar con urgencia para cerrar cuanto antes la guerra en Ucrania y subraya que ningún país europeo puede defenderse solo frente a Rusia. Ningún país europeo, dijo Zelensky, puede defenderse solo frente a Rusia. Es decir, traduzcamos la frase. Alemania no puede pelear solo contra Rusia. Francia no puede pelear sola contra Rusia. Italia, España, ni hablemos de ellos. Y si añadimos a Reino Unido, no es Europa, pero es el continente europeo, vamos, que o se unen todos los europeos o trabajan dentro de la OTAN, o lo que le está diciendo Zelensky es no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O unidad, o por separado, no tenéis nada que hacer. Eso que le está diciendo Zelensky aquí en Davos, cuando estuvo reunido, por ejemplo, con Scholz, entendemos que con Merz, aunque yo no he visto ninguna imagen, pero se supone que estuvo también con Merz, que por cierto se dice mucho en Davos que estuvo a una altura política mucho mayor que la de Scholz en un discurso fluido, ¿no? Así como que te servía para ir al foro de Davos, pero también te servía para ir a un mitin electoral en la Baja Sajonia. Pero fotografía alrededor de cómo la amenaza o la advertencia de Zelensky viene a golpear también al interior de Europa alrededor de no seáis ilusos. Yo no puedo pelear solo, pero tú tampoco. Es decir, lo que le dice Zelensky, o lo que dice ayer a los periodistas Zelensky aquí en Davos, en la Casa de Ucrania, que es un pequeño, como un stand, pero no dentro de Davos, sino en la calle principal, en el promenade aquí de Davos, tiene una casa ahí Ucrania, ¿no? Y donde se celebró ese encuentro también con los periodistas que invitó a Ucrania, alrededor de cómo no puede ningún país europeo. Es que el mensaje es muy potente alrededor de una Europa que empieza también a ver cómo quien está ahora metida en la batalla le dice, pero que no soy yo, que vosotros tampoco podríais, que o nos unimos o no hay nada que hacer.